Comencemos. Bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones de fundamentos de Python. El día de hoy vamos a ver clases y objetos. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, pues vamos a ver la sección previamente que es hace 2 semanas, formalmente, por así decirlo. Vamos a pasar a objetos y a clases y luego paradigma de la programación que se conoce como programación orientada a objetos o por sus siglas POM. Y finalmente a la bonita sección de para llevar. Entonces, previamente, hace 2 semanas, hace 3 semanas vimos la lista utilizando el ejemplo de una cajonera mágica que podía crecer indefinidamente y guardar cualquier tipo. Vimos tuplas que las utilizábamos para representar eneadas de valores y que a diferencia de las listas, estas se hacían arbitrariamente y eran inmutables, es decir, que no podíamos cambiar los objetos que almacenábamos en ellas. También vimos varios que son conjuntos de llave-valor que nos permiten guardar valores asignándoles una llave como identificador. Y el ejemplo que dimos fueron las llaves de nuestra casa o de nuestro domicilio con argollas de colores para identificar la llave. Y finalmente vimos funciones y en este caso dimos ejemplos como una máquina de tortillas o pasos de baile, ejemplos de ese estilo. ¿Con esto hay alguna duda o pregunta? Algo que no haya quedado claro en las 2 sesiones anteriores. Todo bien, creo. Todo bien. Excelente. Entonces, pasemos a la siguiente. La frase del día de hoy es: la buena noticia sobre las computadoras es... La mala noticia es que noticias que hagan. Es decir, que, bueno, nos hemos dado cuenta que para hacer nuestros programas tenemos que ser claros para que tengamos los resultados esperados. Entonces, vamos a empezar con objetos. Si recuerdan, cuando empezamos este taller, en la primera clase hablamos de variables y dijimos que variables son objetos. Y en ese caso hice referencia a un dito indicando que un objeto puede ser cualquier cosa. Pero cualquier cosa no nos ayuda a llevar las ideas a un plano más físico, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Este lindo perrito de aquí es Yuki. Vamos a pensar en Yuki como un objeto. ¿Cuáles son las cosas que debe tener un objeto? Un objeto tiene que tener características, como por ejemplo Yuki tiene un nombre grabado en su placa y de la misma forma, pues tiene un color de pelo. En este caso es como doradito, café y otro tipo de cosas, ¿no? Como su edad, color de ojos. Es muy común que los perros tengan heterocromía, es decir, tengan un ojo de un color y uno de otro. Y pues el color de los ojos también puede ser una característica propia de los perros. ¿A alguien más ocurre alguna característica que pueda tener? Tamaño, raza. Esas son 2 opciones también, el tamaño y la raza. Edad, también la edad es una buena idea. Bueno, como ya somos menos personas, 15, me agradaría que cambiáramos la dinámica y si pudiéramos participar, sería excelente. Igual si no quieren hablar o son muy tímidos, pueden escribirlo y lo leeremos. Luego, la otra cosa que debe de tener un objeto son comportamientos. Ajá. Los comportamientos son las cosas que el objeto, por decir, Yuki conoce 2 trucos. Un truco es cuando tú le dices pi, Yuki ladra. Y para entrenarlo, pues le da un premio. Y otro es cuando tú le dices hola, Yuki te da la patita. Que pues Yuki es un perro muy bien entrenado. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas con los comportamientos? ¿A alguien se le ocurre algún otro?
Que sea muy alegre o miedoso, ¿entraría en características o en comportamiento? Eso entraría más en características. Como por decir, Que le asusten los cohetes. ajá, o mire, iba más en el sentido de los chihuahuas, o los perros de raza pequeños suelen ser más inquietos que los perros de grasa grande, ¿no? Y esa es una característica del objeto, ¿no? Es algo que tiene que ver con algo que hace, pero no literalmente. Ahora vamos con estos son los objetos y el otro concepto que tenemos que identificar son las clases. ¿Quién ha visto aquí la película de Lego? Yo. ¿Recuerdas esta escena? No, esa escena no. Ok, bueno, entonces esta es la película de Lego. En esta parte, Emmet se convierte en un maestro constructor y hay una entrada dramática. Y esa es la escena que me interesa. Él empieza a ver como estos planos de construcción en su cabeza y ve qué piezas necesita para armar pues un robot gigante, que es lo que arma en este caso. Y esas son las clases. Las clases son como planos o moldes que son los que vamos a utilizar para armar nuestros objetos. Ajá. Esto nos lleva a lo siguiente. Una clase da vida a un objeto. Continuando con la idea de Lego, pues sabemos que todos los personajes de Lego son de esta forma, ¿no? Tienen piecitos, tienen un tronco, tienen una cabeza y tienen cabello o sombrero. Todos los personajes de Lego están hechos del mismo molde. Luego, agregando algunas características como algún diseño sobre los pantalones, sobre el torso o algún sombrero o peinado extraño, pues estos objetos se vuelven distintos entre sí, ¿no? Entonces, a la clase la vamos a entender como un molde plano y al objeto como algo que construimos a partir de ese objeto o de ese plano. ¿Dudas o preguntas con esta idea? No. No, creo que no. Ok, ahora, ¿cómo hacemos esto en Python? Pues retomamos la idea de Yuki, ¿no? Para definir una clase, ¿no? La palabra class, y una palabra que solo entiende Python, y a continuación damos el nombre que le queremos dar a esta clase. En este caso, pues, perro, ¿no? Y los comportamientos de los que hablamos se definen como funciones dentro de mi clase. Es decir, esto es un constructor, es decir, que va a ser lo primero que se llama cuando hay un objeto de la clase perro. Y pues vemos que esta función tiene un primer parámetro que es self. En el caso de que trabajemos con clases, siempre tenemos que utilizar esta palabra self para indicarle que a Python que es un método de la clase y algunos atributos adicionales. En este caso es el nombre y lo que hacemos es crear una propiedad, una característica propia de la clase, ¿no? O que tendrá el objeto que será nombre y asignarle el nombre. Y después podemos definir algún método, como el caso de que Yuki, cuando le dices speak, Yuki ladra, pues lo definimos igual. En este caso olvidé poner self, entonces self es el único parámetro que recibiría esta función para que cuando nosotros la mandemos, Yuki haga wow wow. Y para crear un objeto, ya que tenemos una clase, hacemos lo siguiente. Pues voy a crear una variable que se llame Yuki, voy a usar el nombre de la clase y los paréntesis con los argumentos que tiene el constructor. En este caso, mi constructor tiene un nombre, que es Yuki, y ya. Este self no se
toma en cuenta cuando se mandan llamar o se construyen los objetos. Y si quisiera que Yuki ladrara, pues solo tengo que ser yuki.speak y va a mandar llamar este método. Y lo que se imprimirá en consola será wow wow. ¿Dudas o preguntas? No, de mi parte no. Ok, si no hay dudas o preguntas, entonces pasemos con la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una forma de organizar nuestro código. Si se dan cuenta anteriormente, o como fuimos progresando, ¿no? Primero escribíamos todo el código y lo leíamos de arriba hacia abajo. Luego nos dimos cuenta que podíamos utilizar las funciones para agrupar pequeñas partes del código y mandarlos a llamar cuando fuera necesario. Pero en este caso, pues todo sigue leyéndose de arriba para abajo. Crear objetos es otra forma de organizar nuestro código y tenemos que seguir 3 principios. El primer principio es el principio de herencia. Y entendamos la herencia como se entiende usualmente en un biológico. Como por decir aquí esta duquesa y este gato, no recuerdo cómo se llama, creo que es Leo, que tienen 3 hijos, Marie, Toulouse y Berloy. Y podemos ver que los 3 gatitos tienen características que heredaron de sus padres, ¿no? Como por decir, Toulouse tiene el color de Leo y también, pues, los 3 como los otros. Además de ser como una raza similar. Entonces, cuando hablamos de objetos, ¿qué es lo que heredamos? Pues lo que heredamos son atributos y métodos. Imaginemos que tenemos una clase de un abstracto, un perro genérico, un perro ancestral o algo por el estilo. Un perro que dio origen a todos los perros. Y también, como dato curioso, las onomatopeyas o los sonidos que hacen los animales, autos, etcétera, en distintos idiomas son distintos. Por decir, en el español decimos wow, en alemán es blav, en japonés es wan, etc. Entonces, podemos heredar de esta clase abstracta, de esta clase de un perro primitivo, a los perros de cada nacionalidad, ¿no? Todos heredan el método de ladrar, pero cada uno ladra diferente. Y lo mismo, pues, podemos identificar otras características o métodos que dependen de la raza. ¿Dudas o preguntas con esto? No, por ahora no. No. Ok, entonces continuamos. El segundo principio es el encapsulamiento. El encapsulamiento, pues, como lo muestra este GIF, encerrar algo. ¿Y para qué queremos encerrar algo? Pues encapsulamos lo que queremos proteger. Esto es por decir, retomando el ejemplo de Yuki. Yuki tiene, les mostré una placa que tiene su nombre, ¿no? Y estas placas usualmente tienen un nombre en un lado y la dirección o un teléfono en el lado opuesto. Esto es por si en alguna ocasión la extraviar Yuki y alguien la encuentra, pueda devolverla. Pero esta información es sensible, ¿no? No queremos que nadie la modifique. Modifican la placa de Yuki, entonces, pues Yuki no será devuelta a nosotros, le será devuelta a alguien más. Entonces, en este caso, encapsularíamos la información para que solo sea visible, pero no pueda ser editable. ¿Dudas o preguntas con la encapsulación? No. Ok. No. Y finalmente, otra característica de la abstracción. Y la abstracción es como sacar la idea general de algo, las características fundamentales de algo, y separar las características del objeto. En este caso, pensemos en estas máquinas de café o en las máquinas de café que hay en algunos hospitales, en los que tú solo llegas, insertas
las monedas, un billete, y presionas un par de botones para indicar si quieres un americano, un cappuccino, un chocolate, la cantidad de azúcar, etc. Todos sabemos cómo hacer café, es decir, moler el grano, calentar el agua, pero si nos damos cuenta, esta máquina está abstrayendo todo eso. No sabemos cómo lo hace adentro, aunque podamos darnos una idea, pero para nosotros es simplemente presionar un par de botones para obtener un café. Y otro ejemplo más común es nuestros teléfonos celulares. Nuestros teléfonos celulares hacen una gran cantidad de cosas como conectarse a internet, hacer llamadas, tomar fotografías, que nosotros podemos tener idea o no de cómo se hacen, pero para acceder a estas funciones, nosotros solo tenemos algunos clics en la pantalla. ¿Dudas o preguntas con esto de la abstracción? Yo perdí un poco el audio, ¿lo podrías volver a decir? Claro, la abstracción básicamente es ocultar cómo funciona algo. En este caso de la máquina del café, es cómo se prepara el café y solo mostrar como algunas funciones que nos permiten llegar a una tarea en específico. En este caso, los botones. Entonces los botones, uno los pica para agregar azúcar o escoger algún tipo de café sin saber cómo se hace el café adentro. Eso Ah, es lo que vamos a sí. entender por abstracción. Ok, gracias. Y al final es el polimorfismo. El polimorfismo es, bueno, poli, muchos, y morfo, que es forma, es decir, que uno puede, bueno, alguna cosa puede adquirir varias formas. En este caso, pues, ¿no? Se puede transformar en todos los Pokémon. Y lo mismo pasa, lo mismo podemos lograr en el código. Como ejemplo, pensemos en la función de longitud, len. Que len se la podemos aplicar a distintos tipos de objetos. Se la podemos aplicar a cadenas de texto, que nos devuelve la longitud de la cadena de texto. Se la podemos aplicar a diccionarios, arreglos, tuplas, y en ese caso también nos devuelve la longitud de pues, cadenas, bueno, diccionarios, arreglos y tuplas. ¿Dudas o preguntas sobre esto de polimorfismo? Dentro de una clase, bueno, no hay como clases anidadas, en ese caso lo que se ocupa es herencia, para que lo, si quieres como un ejemplo, es las formas. Entonces sabemos que toda, bueno, vamos a pensar en cualquier cosa que podamos dibujar en el plano sin que se cruce a sí mismo, o aunque se cruce. Entonces todas las formas en el plano tienen un área y un perímetro. Ajá. Pero hay formas particulares de las que sabemos cómo calcular su área y perímetro, ¿no? El círculo y un cuadrado, por ejemplo. El círculo y el cuadrado pueden heredar de la clase de forma, ¿no? Y pues van a heredar los atributos, que en este caso son perímetro y área, y también van a heredar métodos sobre cómo calcular el perímetro y cómo calcular el área. Pero como son casos muy particulares, nosotros sabemos cómo calcularlos. Sabemos cómo calcular el área de un cuadrado, el área de un círculo y el perímetro de cada una de estas figuras, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace, se reescribe la función particular para que calcule el área y el perímetro del círculo y pues ya, ¿no? Entonces, heredamos para lograr algunas cosas y aplicamos polimorfismo para lograr otras. La herencia nos da esto de que pues hay una relación entre un círculo y un cuadrado, es decir, ambas tienen área y perímetro, y el polimorfismo nos permite reescribir la forma en la que calculamos el área y el perímetro para cada una de ellas. ¿Alguna otra pregunta?
No, Ok. Acabo de ver un mensaje de Leo que dice que me escucho cortado. Esto es solo Leo. Son todos. Tengo que volver a repetir lo anterior. hay palabras que no se entendieron bien, pero creo que la idea sí. Sí, Ok. creo que está bien por el momento. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? De mi Creo que parte, no. no. Quizás surjan No. después. Ok. Si no hay dudas o preguntas, vamos a abrir nuestro editor de código. Y lo abro. Pues en este caso me de siempre. Y pues vamos a crear un primer. Este va a ser clase 1.py. Y pues vamos a crear la clase de ejemplo que teníamos. Entonces podemos, primero usamos la palabra definida class, luego el nombre de nuestra clase, en este caso perro, 2 puntos, y pues vamos a definir lo que se le llama un constructor. Un constructor es lo que hace, o es el método que ejecuta una clase al volverse un objeto. Y para eso son 2 bienes bajos, init, y otros 2 bienes bajos. Y los atributos, bueno, los parámetros que recibes primero siempre es self, y el segundo son los que querramos. Vamos a darle un nombre. Vamos a darle una edad y vamos a darle un color. Ahora, lo que hacemos es a este objeto, que lo identificamos con self, vamos a crearle una característica. Como por decir self.nombre, que lo vamos a hacer igual al nombre que recibimos. Y podemos repetir esto para otras cosas, ¿no? Como por decir para la edad. Y también podemos hacerlo para el color, ¿no? Y podemos agregar alguna más como, no sé, como sonido. Y esta siempre vamos a definirla como wow, wow. 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 Ajá. ¿Y alguna de las que pedimos podemos hacer lo mismo de definirlas? ¿Cómo de definirla? Ajá, si al nombre le quiero poner siempre Yuki. Claro, entonces una forma es no pedir el nombre y aquí poner que esto sea Yuki. Esa es una forma. O la otra puedo utilizar como parámetros opcionales. Si yo hago esto, nombre igual a Yuki, en el caso de que yo no le dé un nombre, va a interpretar que el nombre por defecto es Yuki. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como que estás definiendo lo que tiene, o sea, con los puntos defines como las cosas que tiene y los parámetros, pues los asignas, ¿no? Respectivamente. Ajá. Si esto lo hiciéramos en algún lenguaje como Java o C, primero tendríamos que declararlos, ¿no? Como decir que va a tener una cadena que va a ser un nombre,
etcétera. Pero un entero que sea una edad. Pero las cosas que nosotros declaremos aquí afuera no van a pertenecer a la clase. Para que pertenezcan tenemos que utilizar la palabra reservada self y el punto le estamos indicando que es un atributo que va a tener. Ok, thank you. Ok. Ahora, pues, ¿cómo creamos esto? Pues voy a crear a Yuki y pues lo único que hago es el nombre de la clase y le tengo que pasar los atributos. El nombre, ya sabemos que va a ser Yuki, ustedes pueden crear a propias mascotas o supongo que si tienen un gato, un perico, una tortuga, pues clase perro para que sea un gato, un perico, una tortuga. No sé qué sonidos hagan las tortugas, pero aplica. Luego recibe una edad. Yuki tiene como 5 años humanos y tiene un color. Vamos a ponerle que es un color dorado. Ahora, ya definí las propiedades, pero ¿qué pasa si quiero acceder a ellas desde fuera? Entonces lo que puedo hacer es utilizar el nombre de mi variable seguido de un punto y el nombre del atributo. Por decir, puedo imprimir el nombre, puedo imprimir la edad, porque no puedo imprimir el sonido. Entonces, si guardamos esto y le damos ejecutar, vemos que nos imprime Yuki, 5 y wow wow. ¿Dudas o preguntas con esto? Aquí en este caso entonces sería como que utilizarías un constructor parametrizado, ¿no? Bueno, así como se ve en C, Ajá. más, algo así. Sí, igual Sí, ¿verdad? puedes definir un constructor sin parámetros, Ajá. que solo sea así self, y no sé, supongamos que es un perro muy pequeño, entonces pues aún no lo han adoptado o no tiene un nombre, entonces y aún no tiene edad, porque es recién nacido, 0, y un color, pues Sería igual. neutro, Ajá. y posteriormente modificarlos. Sí, puedes tener varios constructores, digo, y Python va a saber cuál llamar por el número de parámetros que hay. Ok. Por decir, puedo crear otro perro bebé, entonces, y pues quedamos que está en la, ¿no? Y va a imprimirlo. Entonces lo guardamos y lo ejecutamos. No, parece que no. Según yo debería de poder hacerlo. Pero bueno, no importa. Sí, bueno, parece que no. Puedo, yo debería de poder. En C y en Java estoy seguro que puedes. Bueno, entonces parece que no. Entonces Yuki es un objeto de la clase perro. Ajá. Y podemos crear otro, por ejemplo. Tú tienes un perro también, ¿no, Diego? ¿Cómo se llama tu perro? Lola. Entonces vamos a crear a Lola, objeto de la clase perro. Se llama Lola. ¿Qué edad tiene? 3. Añitos. ¿Y qué color tiene? Negro. Negro. Y pues podemos imprimir lo mismo para Lola. Lola. Entonces vemos que en este caso imprime Yuki, 5, Wow Wow, Lola, 3 y Wow Wow. Donde Yuki y Lola son dos objetos de la clase
perro, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo a la idea de la clase es como el plano o ese muñequito del Lego sin ninguna característica en particular y pues ya los son pues muñequitos ya más detallados para algún diseño en particular, como Yuki o Lola. Y pues ahora vamos a agregarle algo, bueno, esto de un método, ¿no? O un comportamiento, por decir. Vamos a ponerle ladra. Y en este caso, pues este método no recibe nada. Y podemos hacer que imprima el sonido, ¿no? El sonido. Entonces, si vemos desde la misma clase, podemos acceder a los métodos que tiene. En este caso, pues el método ladra accede al atributo sonido, ¿no? Por eso lo llamamos con self.sonido. Y puedo sustituir este print Yuki sonido y este print Lola sonido con un Yuki.ladra y con un Lola.ladra. En este caso, como son métodos o funciones, pues los mandamos a llamar con paréntesis. Y obtenemos el mismo comportamiento. ¿Alguna duda? No, todo muy claro. Y podremos, bueno, en el caso de que hagamos algo raro como no ponerle self, como, no sé, sí, bueno, aquí me indica que no tiene ningún argumento y si yo quisiera llamarlo después, obtendría un yuki.opción indicándome que toma 0 argumentos posicionales, pero se le dio 1 porque una clase llama, no siempre que algún objeto llama a algún método, se le pasa el 0. Y pues de esta forma... ¿Puedes repetir esa parte? Es que no he oído. Claro, si quisiéramos crear un método o si se nos olvida poner la palabra self, si estamos utilizando algún editor como Basic Code o algo especializado en Python, nos va a marcar un error de que no recibió un argumento. Y si ejecutáramos el código, lo que obtendríamos es este error, que ese método toma 0 argumentos. Y esto es porque cada que un objeto llama a alguno de sus métodos, siempre se le pasa o internamente se le manda uno, o se manda él mismo, por así decirlo. ¿Otra duda o pregunta con esto? ¿Sí? Tengo entendido que los métodos se pueden definir también afuera. ¿Cómo sería aquí en Python? En Python me parece que O sea que el prototipo se pone dentro y ya se define afuera lo que se va a hacer con ese método. Me parece que en Python no puedes hacer eso. Sí puedes hacerlo definiendo un archivo de cabecera, si no, pero en Python me parece que no. Ah, ok, está bien. Y bueno, ahora vamos a crear otro archivo. El otro ejemplo usual, ¿no? Vamos a poner .py.
Y entre todos vamos a crear una clase carro, ¿vale? Entonces, vamos a definir su constructor. ¿Y qué se les ocurre que puede, o cuáles son las características que tiene un auto? Modelo, Ok, color, tiene un modelo, de cuántas puertas es, tiene un color, etcétera. tiene puertas. ¿Algún otro ejes? No sé a qué se refiere, pero pondremos que Si es de carreras o es de, no sé, sí, ok, ejes es válido. ¿Algún otro? ¿Se ocurre? No, bueno, si no se les ocurre otro, sí. Y pues, lo final, ¿no? El modelo es igual al modelo, el color es igual al color, el número de puertas es igual al número de puertas y el número de ejes. Ahora vamos a definir algunos comportamientos. ¿Qué comportamientos se les ocurre a un auto? velocidad Bueno, como tal, un auto no tiene Su o potencia, las por ejemplo. características del motor. Arrancar. arrancar, es una cosa válida, porque el auto no, la velocidad es una propiedad como que tiene el auto, ¿no? Y esta velocidad se ve reflejada en el tacómetro, ¿no? Velocímetro, como en el panel que está detrás del volante. Entonces, arrancar es una propiedad, ¿no? Y en este caso, eh, pues imaginemos que es uno de esos autos modernos en los que solo tienes que ¿no? para arranque. Y podemos hacer algo como esto, ¿no? El auto tiene una propiedad que es encendido, y si el auto no está encendido, pues entonces lo encendemos, ¿no? En caso contrario, pues si ya se arrancó, no hay que hacer mucho. Ahora, con esto del tema de la velocidad, pues lo que podemos hacer es acelerar. Y vamos a suponer que aceleramos uniformemente y acelerar lo único que hace es velocidad aumenta, no sé cómo aceleran los autos, alguna cantidad, 0.5, por así decirlo. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Está frenar, que sería la opuesta. Disculpa, Sí. en el procedimiento de arrancar, preguntas por encendido, pero Ajá. no está en el constructor, no hay ningún problema, entonces. No, no hay ningún problema. Ok. En el caso de frenar, pues lo que se hace es reducir la velocidad y pues está apagada. Y lo que haría pues, primero revisamos si está prendido, ¿no? Está encendido, entonces ¿alguna otra cosa que se les ocurra que pueda hacer un auto? ¿O algún otro comportamiento, característica o propiedad que Prender tenga las un auto? luces.
Prender las luces es otro. Los faros o no sé. Sería similar a este, ¿estamos de acuerdo? Encender faros. Bueno, sí. Verificamos si están encendidos. Si están encendidos, no hacemos nada. Si no están encendidos, entonces los prendemos. Retroceder. Retroceder. No, reversa. Reversa. Saber si es automático estándar, ¿no? Esa podemos meterla como una propiedad, ¿no? Porque es algo que depende Así del es. auto, no tanto algo que haga el auto. Entonces, en reversa, pues aquí uno tendría que preguntarse si la velocidad es cero. Creo. Y si la velocidad es cero, entonces se resta la velocidad. Y si no, se frena. No lo sé, no sé conducir. Entonces, bueno, en ambos casos creo que es suficiente llamar al método frenar. Que es reducir la velocidad y en algún punto, si frenamos demasiado, debería ser algo así, como while el punto de velocidad sea mayor que cero. Entonces, frenamos, es decir, disminuimos la velocidad está negativa, y eso quiere decir que vamos en la dirección contraria. Es decir, no vamos para enfrente. ¿Esto tiene sentido para ustedes? Sí, ¿por qué no? Y aquí vemos una característica que les mencioné, ¿no? Esto de la abstracción. Alguien podría no querer definir sus métodos así, decir que la reversa tendría que funcionar de otra forma, pero al final uno solo va a crear, por decir, un carro. Podemos crear al Luigi, el auto que repara autos, de cars, y pues esto va a ser un carro. ¿Qué modelo es? No sé qué modelo es. No, solo conozco los bollos. Vamos a tener un necesita un color, es amarillo. Necesita un número de puertas, me parece que tiene 2, un número de ejes. Leo, ¿cuál es el número usual de ejes de un auto? Entonces tiene 2 ejes. Y pues ya, ¿no? Al final, si mi programa tiene que ver con esto del auto, yo puedo llamar como wiki.acelerar o encender, arrancar, le llamamos. Y no importa cómo lo hayamos implementado, pero para nosotros va a parecer que funciona igual. Como por decir, alguien podría decir que uno no puede acelerar si el auto no está encendido. Y entonces hacer alguna verificación de que si la velocidad, bueno, si el auto no está encendido, entonces indicar que debe de encenderse primero o no hacer nada. Este tipo de cosas son las que nos permite la abstracción, ocultar los detalles de cómo se está implementando. Para que al final, decir como, esto es importante a la hora de definirlo, pero a la hora de usarlo, pues uno se olvida de eso. Solo es como el Luigi, arrancar, acelerar, Luigi.parar, que uno tendría primero que asegurarse que el coche tiene una velocidad cero y luego apagarlo. Sería lo más seguro. ¿Dudas o preguntas con esto? No. Ok. Entonces, si no hay otras preguntas con esto, vamos a crear otro archivo. En este caso lo vamos a llamar gerencia.py. Y pues
Tenemos nuestra clase de perro. Vamos a copiar nuestra clase, ¿no? Solo el constructor y el método de ladra. Y vamos a crear el perro mexicano de México y vamos a decir que hereda. ¿Cómo le decimos que hereda? Para decir que hereda, pues utilizamos los paréntesis, ponemos bien de perro. La clase que está entre paréntesis es la padre y al principio es la clase. ¿Ah? Nosotros podríamos hacer solo esto y decir que Yuki es un México y pues lo usuario Yuki, que tiene 5 años y que es de un color dorado. Y pues de hecho voy a copiar lo que tenía. Ejecutamos esto y vemos que obtenemos el mismo comportamiento que cuando Yuki era un objeto de la clase perro. Entonces, si nos dimos cuenta, en la clase de perro México no definimos nada. Esto de paz es como un comodín para decirle que no vamos a hacer nada por el momento, pero tenemos todos los métodos y todos los atributos que tenía nuestra clase padre. Entonces, lo único que voy a hacer es, bueno, voy a cambiar el constructor. Bueno, no, voy a quitar esto de aquí y voy a mandar esto para acá. Y lo que voy a hacer es que el sonido del perro mexicano no sé cómo. Wow. Wow. Y en este caso lo volvemos a. Tengo el mismo error arriba también. Entonces vamos a dejar aquí adentro. Vamos a tener que copiar el constructor. Oh, no. A ver. Vamos a solo cambiar el método ladra. Y vamos a cambiar el método ladra por algo particular. Y quedamos que va a ser wow. Wow. Y vamos a crear el perro inglés. Y los perros en inglés hacen bark, bark. Vamos a crear otro perro. En este caso va a ser Peter. Se va a llamar Peter. Va a ser color verde, ¿por qué no? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces lo corremos. Y en este caso no funciona. ¿Alguien tiene idea de por qué no funciona esto? No, pues sí funciona. Pero le pusiste mexicano. Eso no funciona porque puse perro de México y esto debe ser un perro. Y en este caso, pues ya funciona como haríamos. Peter hace bark bark y Yuki, que es un perro mexicano. Woof woof. Ajá. ¿Dudas o preguntas con este ejemplo? No. Ok. ¿Alguien más podría decir que no? Que sí. A ver, ¿puedo ver otra vez la clase? Solo un poco más arriba. Claro.
Entonces teníamos una clase de un perro ancestral, ¿no? El perro ancestral hacía el sonido guau guau, y los perros de distintos países hacen distintos sonidos. En ese caso, lo que hacemos es definir o redefinir el método ladra para que el perro mexicano haga guaf guaf y el perro inglés haga bark bark. Y no, bueno, la herencia nos permite pues heredar cosas, pero nosotros también podemos agregar más cosas, como ¿qué es algo que hace un perro mexicano? No sé. Ah, iba a decir tortillas. Chale. ¿Hacer sombreros? Puede hacer los dos. Comer chile. Comer, vamos a ponerle comer, y vamos a decirle que imprima. Qué ricas tortillas. 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 Y entonces Yuki, como es un perro mexicano, cuando coma, pues va a decir qué ricas tortillas, ¿no? Claramente. Obvio. Pero si yo quisiera hacer esto con Peter, que Peter es un perro inglés, nos manda un error, porque Peter no tiene ninguna función o ningún método, atributo, que se refiere a la acción de comer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, ladra, hereda y modifica el método, y comer extiende a la clase que teníamos. Y pues todos los que comen. En este caso podríamos decir que imprima algo así como qué rico hueso, todos los perros comen huesos. Y ahora, qué rico hueso. Y ahora pues Peter, bueno, Yuki dice qué ricas tortillas y Peter dice qué rico hueso, ¿no? ¿Dudas o preguntas con esto de herencia? No. No, creo que no. Ok, No, ahora vamos a agregar a nuestro constructor una variable más que va a ser un teléfono, que va a ser el teléfono de contacto por si mascotas se quedan, ¿no? Entonces podemos hacer self punto, y le voy a poner contacto igual a teléfono, pero le voy a agregar dos guiones bajos. Ajá. Esto para que si yo quisiera, bueno, aquí me marca un error porque me dice que les hace falta un teléfono de contacto. El de Yuki va a ser 5123 y el 7896. Vamos a quitarle el método de comer a Peter. Y si yo quisiera hacer Yuki punto contacto, y quiero que se lo imprima, ¿no? Lo volvemos a ejecutar y obtenemos un error, ¿no? Nos dice el perro de México no tiene ningún atributo que se llame guión bajo contacto. Pero ¿esto por qué pasa? Yo estoy seguro que no lo declaré en perro México, pero lo declaré en perro, ¿no? Heredarlo. A lo mejor Python está mal y pues vamos a decir que perro, Yuki es un perro y entonces Yuki ya no come y hacemos lo mismo, ¿no? Y pasa lo mismo, me dice que perro no tiene ningún atributo que se llame guión bajo contacto. Esto es porque hablábamos del encapsulamiento, ¿no?
Este encapsulamiento nos ayuda a proteger cosas. ¿Cómo las protege? Ocultándolas. Entonces, si yo hago un método que se llame como emergencia, y le pido que me imprima el contacto, y ahora pues, ya no voy a hacer esto. Ahora solo voy a hacer punto. Si lo ejecuto, en el caso de ahora, el número 5123. Ajá. Y eso es porque lo protegimos del exterior. Es decir, recordemos el GIF que había, lo metimos dentro de una burbuja que es la clase. Pero todo lo demás, o la clase misma, está dentro de la burbuja. Entonces, por eso ella sí puede acceder a esta variable o a este tributo que era el contacto telefónico. Y esto es porque pues, uno solo quiere que el contacto de emergencia sea visible, pero no sea editable. Entonces, si nosotros quisiéramos editarlo, pues tendríamos un error. Yuki contacto igual a 1, 2, 3, 4. Lo corremos, no nos marca ningún error, pero vemos que el teléfono sigue siendo 5123. ¿Dudas o preguntas respecto a esto que siempre se le llama encapsulamiento, variables privadas? No, el limit es algo que se le llama Python como mágicas, que son funciones que tienen todas las clases. Hay otra que se usa para obtener información sobre lo que estás haciendo o algo por el estilo. Entonces, este init o los dos guiones bajos son funciones mágicas, por así decirlo. Como por decir, esta str, esta va a ser self, y lo que vamos a hacer, esta tiene que regresar un string. Entonces, lo siguiente. Hola, soy self.nombre. Ajá. Y pues lo que vamos a hacer es, bueno, no, permíteme primero y hacer lo siguiente. Yo quiero que me imprima la variable Yuki, ¿no? Si yo hago esto, me dice que está dentro de main, que es un perro, que es un objeto y que me da una dirección de memoria. Si yo defino esta función mágica str y lo vuelvo a ejecutar, ahora la línea que me aparecía antes de la clase del perro y ese tipo de cosas ya no aparece. Ahora solo, hola, soy Yuki, que es lo que yo le pedí que me regresara. Entonces lo que va entre dos guiones bajos son funciones mágicas, por así decirlo. Entonces puedo pedirle incluso, ¿no? Hola, soy Yuki y tengo edad, años. Lo vuelvo a ejecutar. Y bueno, este es un entero, entonces vuelvo a entero.
y obtengo eso, ¿no? Hola, soy Yuki, tengo 5 años. ¿Esto responde a tu pregunta, Leo? ¿Alguna otra de nada? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo mismo. Yo Ok. me quedé un poquito confundida en lo de cuando dice qué ricas tortillas y lo del perro inglés que dice lo del hueso. Ok. Esto del perro mexicano y el perro inglés eran para ver que podíamos heredar funciones y atributos, ¿no? Entonces, al principio nos damos cuenta que nosotros aquí no definimos ningún constructor, pero cuando nosotros creamos un perro México o un perro inglés, pues recibe los mismos parámetros y podemos acceder a ellos, aunque en el perro inglés jamás los definimos. Pero existen porque se los heredó su padre, que es el perro. Pero además de heredar, también podemos extender. Y eso lo hicimos con las ladras. Primero cambiando lo que decía cada perro. El perro mexicano dice guap guap, y el perro en inglés dice bark bark. Otra forma de extenderlo fue haciendo esto de agregar un método comer al perro mexicano que dice que ricas tortillas. Y lo que vimos en ese caso es que si lo mandábamos llamar, en el caso de Peter, que es un perro inglés, no, comer, ocurría un error porque la clase padre no tiene ningún atributo que se llame comer, ni el perro inglés tiene ningún método que se llame comer. Lo que hicimos para solucionarlo fue que agregamos al perro padre, al perro abstracto, al perro genérico, un método de comer. Ajá. Ok. Eso pues, es, o sea, podemos tener como algo muy general y los casos particulares no tienen que ser iguales, porque todo lo que es igual o todo lo que hacen igual ya lo debería de hacer la clase padre. Ok. Y así como tenemos atributos privados, podemos tener funciones privadas. Como por ejemplo, pues los perros también hacen popó, ¿no? Pero uno no puede ordenarle a un perro, ¿no? Se va a imprimir popó. Entonces yo le puedo decir a Yuki que haga popó, ¿no? Porque obtengo lo mismo, ¿no? El perro no tiene, bueno, eso está mal porque popó se lo puso perro México y Yuki es perro de México y lo ejecutamos. Y es lo mismo, ¿no? O sea, nos dice que no tiene ningún método popó, ¿no? Y eso es porque está dentro de la burbuja, no podemos verlo desde fuera. Pero usualmente los perros hacen el baño de comer. Entonces, vamos a poner que coma sus ricas tortillas, pues va a hacer y entonces ya solo vamos a llamar a Yuki comer y entonces vemos que primero come y después hace popó y nos imprime popó. Ajá. Es decir, que lo que metemos dentro de la burbuja no es accesible o no podemos acceder a ello desde el exterior, pero sí lo de la clase misma. ¿Dudas o preguntas con esto?
Oye, Iván, Sí, dime, Diego. ya ves que en la clase padre, la de perro, Ajá, tenemos la de ladrar, ¿no? Que ladrar es imprimir el sonido. ajá, En la clase perro México podemos modificar el parámetro sonido y así no tener que hacer ladra ajá, y mandar a llamar ladra desde padre. ajá, pero para hacer, no, eso fue por flojo, porque tendría que, como ese lo hago, bueno, podemos hacerlo así, cambia sonido, ajá. Entonces te va a recibir un sonido, y esto lo que va a hacer el sonido, lo va a cambiar, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos aquí algo como Yuki, cambio, y usamos el wow, wow, la manda, a ver, permíteme cerrar esta, terminar y abrir una nueva. Sucede lo mismo, ¿te das cuenta? O sea, primero cambiamos el sonido con esa función de cambia sonido que está aquí, y luego le dijimos que ladrara, y pues Perro México ya no tiene un método de ladrar, entonces el que llama es al método de la clase padre, y pues el método de la clase padre imprime el sonido, que lo cambiamos anteriormente con el método cambia sonido. Ok, ok, pero entonces para cambiar como un parámetro necesitamos hacer todo un procedimiento, como el cambia sonido. No podemos hacerlo ahí directo. No, lo que se hace usualmente es se cambia el constructor. Ajá. Entonces lo único que yo reescribo es el constructor, y en el constructor le asigno el sonido que yo quiero. Ok, ok, gracias. Y de hecho, como no es una propiedad privada, no tengo por qué hacer el cambia sonido. Es suficiente hacer con Yuki tiene una propiedad de sonido y hacerle igual a wow, wow. Y en este caso, si lo volvemos a ejecutar, obtenemos lo mismo. Ok, ok, ok. Que, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Algo? Pues, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo? Ah, pues mantienes tus Y tú eres el que va a almacenantes. salir en Covidiotas, ¿no? Ya. Bueno, si no hay otra duda o comentario pertinente a la clase, entonces vamos a terminar. Y para eso pasamos a esta conocida sección para llevar. Y creo que ya todos saben cómo funciona. Alguno de los presentes nos dice hoy propias palabras por voluntad, o escogeré alguno por dedocracia. Ok.
puedo declarar atributos. Y hacer subclases. Ajá. ¿Alguien más que guste participar? Bueno, escogeré a alguien. Angie Aguirre, ¿podrías apoyarnos? ¿Ayudarnos? Sí, pues vimos lo de clases, como dijeron, cómo darle los atributos, los objetos y como en el constructor podemos declarar ciertos atributos y después funcione y por medio de la herencia parte del agregar. Ok, muchas gracias, Angie. Y finalmente, ¿alguna tercera persona que quiera participar? Por ejemplo, demonios, iba a decir mi Calía Muyo. Bueno, no importa. Eder, ¿podrías ayudarnos? Puedes escribirlo si no quieres o no puedes hablar, Eder. O entró hace 10 minutos. Tuvo examen. Espero que te haya ido bien en tu examen, Eder. Bueno, entonces, primer ministro, ¿podrías ayudarnos, por favor? Pues, a ver, vamos a tratar de no reciclar palabras. Vimos las clases, o sea, cómo se definen así sus características, cómo por dentro puedes definir unas características así como que ¿cómo se llama? Que ya tienen innatas que no varían, así como lo de ladrido y eso. Y pues, lo de cómo hacer las subclases que heredan ciertas características de una clase primordial, por así decir. Ok. Bueno, entonces, lo que me importa que lleven de hoy es que los objetos son una forma de estructurar el código y un objeto tiene dos cosas. Tiene características que conocemos como atributos y tiene propiedades que conocemos como, bueno, tiene comportamientos que conocemos como métodos. Hay algunas técnicas o algunas ideas por ahí detrás como herencia, que es heredar con características o propiedades. Y encapsulamiento, que nos ayuda a proteger cosas del. Eso sería todo por hoy de mi parte. Espero que les haya gustado la clase. El próximo fin de semana es puente. No sé si quieran tener clase o no quieran tener clase, disfrutar su día de la Revolución Mexicana o el puente por ese motivo. Son 16 personas, entonces supongo que si más de la mitad quiere tener clase, damos clase y si no, pues disfrutamos nuestro fin de semana. Así es, pero en lugar de que el puente sea el viernes, lo recorrieron por algún motivo que no entiendo. Ay. Y ahorita lo que menos quiero son puentes. Puta. Pero bueno. Que sí, pero pues no sé, que voten los demás. También A ver. podría, como la vez pasada que hicieron una encuesta, ahí reaccionamos al comentario y ya decidimos qué les parece. Sí, Ok, Pues es buena opción. Será buena idea, sí, Estoy de será muy acuerdo, buena idea. no tengo problema. Suena bien, suena bien. excelente. Y una última cosa. Bueno, con esto terminamos todos los temas de Python o todo lo
vamos a empezar ya con proyectos. Ajá. La próxima semana veríamos NumPy. Bueno, ¿Qué, perdón? a ver, bueno, para los que sepan o para los que no, o recordando, el curso se planeó para, no como un curso de Python, sino como un curso de certificación a través de proyectos. El primer proyecto es entender cómo funciona el PageRank o el algoritmo que utiliza Google para rankear sus resultados de búsqueda. Eso es con lo que vamos a empezar la siguiente clase. Esto fue como una primera parte para que todos nos sintiéramos un poco más. Entonces, la próxima clase ya empezamos con el proyecto. Respecto a las que vamos a ir utilizando, como NumPy, NetworkX, Pandas, etcétera, las vamos a ir tratando como las vayamos utilizando para los proyectos. Y es porque, respecto al tema del primer proyecto, ¿quién aquí no ha visto vectores y valores propios? Ok, asumiré que todos han escuchado alguna vez, o al menos recuerdan la definición de vectores. Sí, sí lo recuerdo. Ok, excelente. Y pues ya, creo que eso son todos los anuncios parroquiales. Tengan una excelente tarde, un buen fin de semana y una buena vida, supongo. Oye, espera, Gracias, igualmente. ¿Qué pasó, Diego? La encuesta. La encuesta, cierto. Entonces, ¿es el algoritmo PageRank el que vamos a ver la semana que viene? Ajá. Entonces sí. Sí, después de la sección para llevar. Claro.